Presentaron un modelo CIR macro que hemos adaptado del paper de Eckenbaum y compañía para investigar el caso colombiano. Y pues es un trabajo que llevamos haciendo como 3 semanas, yo creo ya. A ver, aquí los objetivos de este estudio, por lo menos de esta presentación, mostrar como una calibración del modelo, de este modelo específicamente para Colombia, verificar la robustez a pues, diferentes metodologías y pues, realizar la sensibilidad de los resultados para cambio en ciertos parámetros, sobre todo parámetros de los cuales muy poca información se tiene o una información que es poco completa. Ya veremos de qué se trata. Eh, este modelo, como les decía, es el modelo propuesto a principios de este año por Eckenbaum, Revelo y Trabant. Algunos ya estarán muy familiarizados con él porque pues, a partir de ahí se han hecho muchos estudios. Y básicamente lo que este modelo hace es extender un modelo seminal de Kerman y McKendrick. Y pues las características son muy básicas, como de lo que ya explicó Diego, de lo que es el modelo CIR. Se le incorpora la parte macro, la parte económica, y es que en este caso la evolución de la epidemia depende de la actividad económica, porque las actividades de consumo y trabajo requieren dinámicas interpersonales, entonces pues hay contagios o riesgos de contagios en esos casos. Y pues hay externalidades, en este caso en las decisiones de los agentes, que afectan el desempeño de la economía, más allá de que exista o no cuarentena en este caso. Entonces, pues la característica de eso es que los agentes anticipan las acciones de política de las autoridades o pues anticipan también lo que son las probabilidades de contagio y muerte y pues ajustan su comportamiento a esto. Y eso es algo que muchos modelos epidemiológicos tradicionales pues tienden a ignorar. ¿Qué hacemos nosotros pues de qué trata este modelo? Lo que tenemos son 4 agentes diferentes, 3 de ellos pues obviamente más activos que el otro, susceptibles, infectados, recuperados y muertos. Entonces, como les decía, el evento de contagio depende de las actividades de consumo y trabajo. En este caso, se ignoran actividades como educación presencial y ese tipo de cosas. Es un modelo muy sencillo en que la gente solo trabaja y consume. No hay otras actividades diferentes. Pues los agentes, como tradicionalmente se ocurre, maximizan utilidad, que depende del consumo y el ocio. Y bueno, las medidas restrictivas o lo que sería el containment policy se modela como una restricción al consumo, por lo que sería equivalente como a un impuesto, una tasa impositiva al consumo. Sí, no sé cómo funciona normalmente eso, pero si tienen alguna pregunta, adelante. Entonces, la ecuación más importante de este modelo es esta, que es la que nos dice cómo es el flujo de nuevos infectados. Entonces, estos términos de acá lo que nos dicen es esa interacción que hay entre los susceptibles, el consumo de los susceptibles con el consumo de los que ya están infectados. Los susceptibles son las personas que no han adquirido el virus o la enfermedad y están expuestos a adquirirlo, mientras pues los infectados son los que ya tienen la enfermedad, pero pues todavía no han pasado al siguiente estado, que es recuperados y pues ya por tanto inmunes o muertos. Y también pues las actividades de trabajo de los susceptibles versus las actividades de trabajo de los infectados. Entonces, aquí estos parámetros lo que nos dicen es el peso que tienen esas actividades económicas en la probabilidad de infectarse o equivalentemente en lo que sería
qué cantidad de nuevos infectados viene directamente por estas dos actividades. El último término residual, perdón, es simplemente las infecciones o los contagios que ocurren por otras actividades que no se modelan, ya son parte de la actividad humana y pues digamos ahí puede estar la educación, la escuela, todas estas cosas. Entonces, bueno, ya esto ya lo expliqué. Es importante mencionar que como nosotros no modelamos educación ni nada de este tipo de cosas, es equivalente a que nosotros estuviéramos modelando la población en edad de trabajar, por lo menos para Colombia, que sería como nuestra población representativa. Entonces, bueno, ya el resto es como las dinámicas de los estados. Este sería el stock de infectados, que simplemente es para el periodo siguiente, va a ser el periodo actual, más los nuevos infectados, menos los que pasan a los siguientes estados, que serían los que mueren y los que se recuperan. Estos parámetros pi representan lo que sería la probabilidad de morir o de recuperarse, pues dado que está adquirido la enfermedad. Y bueno, una de las cosas que introducen Eckenbaum y compañía es que esta probabilidad de muerte es endógena y pues depende no es una simple tasa de mortalidad biológica, sino que también depende de la saturación del sistema hospitalario. Entonces es como que tenemos una tasa de mortalidad biológica natural, normal, que no es afectada por nada, es idiosincrática y a partir de ahí puede aumentar debido a la saturación. Una persona que está en probabilidad de morir y no puede entrar a la UCI, pues va a morir con una probabilidad mucho más alta y pues esto va a inflar la mortalidad total del modelo a partir de que se llegue a este threshold en el cual pues nosotros lo representamos como el punto en el cual se empiezan a saturar el sistema hospitalario. Entonces es como que tenemos un mínimo hasta que se empieza a saturar y a partir de ahí tiene esta forma en la que capa es como un parámetro y pues crece de forma cuadrática. Nosotros esto pues aquí más o menos lo adelantamos como es una calibración a partir de el número de UCI que hay pues, por cada 10.000 habitantes y pues que asumimos que el 8% de los infectados van a UCI y pues el resto no requiere esa atención. Acá el resto de los flujos, los muertos más los muertos que existen, más los nuevos, los mismos recuperados, y los susceptibles son los que se van contagiando, va reduciendo el número de susceptibles. Existe un número de infectados inicial, que es como lo que se le llama los infectados importados, y pues los susceptibles iniciales que van a ser la población inicial menos esos infectados iniciales. Aquí la parte económica, tenemos una función de utilidad que depende pues, del estado en el que se encuentre y la expectativa que tiene el individuo representativo en pasar de un estado al otro, dado el estado en el que se encuentra en el periodo actual. Aquí J representa el estado y pues aquí hay un factor de descuento que pues, representa como la impaciencia o cómo pesa el individuo su consumo futuro. Y esta es la forma funcional que se toma para la función de utilidad individual, donde aquí pues es el consumo personal, N minúsculas el trabajo, las horas de trabajo individual, y la restricción presupuestaria va a ser pues que el consumo va a ser igual a el salario por el número de horas trabajadas y ese factor de productividad que depende en el estado que estás, si estás susceptible, recuperado o infectado. Y pues obviamente
el estado J de muerte no trabaja ni consume. Y aquí este mu, ese es el factor, la parte impositiva que va a representar las medidas de contención. Ya pues finalmente, de acuerdo a lo que ya vimos, la probabilidad de infectarse depende del momento del tiempo, ya que depende de los stocks de las actividades de consumo que haya de infectados y pues de las decisiones que se toman respecto al consumo propio y el trabajo propio. La condición de equilibrio, es aquí está ya pues como en términos per cápita, consumo igual a trabajo, y esto se puede desagregar entre los tres estados activos. Ahora, nosotros calibramos este modelo siguiendo dos versiones, que eso lo vamos a hablar más adelante. Uno es siguiendo la misma metodología, como siguiendo el recetario de Eichenbaum y compañía. A ese le llamamos como el modelo benchmark. Y luego hacemos ya un proceso un poquito más estadístico, con menos, poquito más limpio, en el cual pues llegamos a calibrar 4 parámetros del modelo, usando lo que observamos en los datos del Instituto Nacional de Salud. Lo que hacemos es calibrar a partir de las muertes para inferir el resto de los estados. Eso ya lo explico más adelante. Simplemente aquí quiero mostrar como los datos que tenemos de, respecto a la epidemia aquí en Colombia, como para que vean como las características de los datos. Son series individuales con fechas de diagnóstico, inicio de síntomas, etcétera, muy detallado. Y pues a partir de esto nosotros empezamos a construir lo que sería la serie de muertes que nos sirven para calibrar el modelo más adelante. Datos macroeconómicos que utilizamos para calibrar el modelo también. Todos estos son datos públicos. Y pues aquí mostramos pues como hasta el punto donde hemos descargado información de la parte epidemiológica. Así se ven los casos diarios, casos semanales, perdón, de la evolución de estos tres estados. Los casos reportados, que no debe confundirse con el número de infectados, porque pues hay infectados que no están reportados, es esta roja. Entonces estos son el flujo, el número de casos reportados semanalmente, los que se reportan como recuperados y los que se reportan como muertes. Aquí pues mostramos un poco como de la demografía de la epidemia, en cuanto a edad, sexo, los recuperados, los muertos. Si alguien quiere luego volver a estos gráficos, sin problema me dice. La tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad en este caso no es tasa de mortalidad como tal, hay que aclarar siempre, es tasa de mortalidad de los casos reportados, que siempre tiende a ser más alta que la real, que no es observado. Aquí lo hacemos por departamento. Esto es como para ilustrar un poco, y si después quieren verlo, me avisan, por favor. Estos son datos de educación que luego más adelante veremos para qué son útiles, más que todo para calibrar estos parámetros Pi1, Pi2 y Pi3, que son los que nos dicen los pesos que se le dan a las diferentes actividades, entre las actividades económicas y las no económicas en el modelo. Son matrículas en educación superior. La composición poblacional también va a ser importante para la calibración de otros parámetros que se toman de otros países. Y pues aquí, como para justificar un poco por qué usamos la población en edad de trabajar, población que está, pues como les decía, expuesta a actividades de consumo y de trabajo,
en lo que se modela en este estudio y pues representa pues, un poco más del 80% de la población total. Estas son aquí otras características que nos ayudan a calibrar estos parámetros de la ecuación CIR, que son cómo la gente distribuye su gasto en actividades de consumo. Y aquí resalto en negrita y pues con asterístico aquellas que son relevantes para nuestro caso porque son las que requieren más interacción social. Entonces, bueno, la calibración. Como les decía, el modelo benchmark sigue el recetario de Eckenbaum y compañía usando datos de Colombia. Y el estadístico usa la serie de muertes del stock de muertes que observamos en los datos del Instituto Nacional de Salud. Y lo que hacemos es fijar ciertos parámetros de acuerdo al modelo benchmark y los parámetros de la ecuación CIR, calibrarlos para hacer un match de lo que el modelo predice como muertes para las semanas pues, que tenemos con respecto a las observadas y a partir de esos parámetros poder inferir lo que realmente serían los infectados y los recuperados y poder calcular cosas ya entre comillas inferidas como lo que sería la tasa de fatalidad eh, y no la tasa de fatalidad de los casos reportados. Entonces aquí básicamente voy a ir parámetro a parámetro. ¿Cómo lo sacamos? Beta se saca pues de una tasa de interés real estimada que normalmente se usa en los modelos macro, que es del 4%, pasado pues como a periodicidad semanal. Este parámetro pide que, como les decía, la probabilidad de muerte mínima. Se calcula, lo que hacen Eckenbaum y compañía es usar los datos de Corea del Sur, los cuales son como los que menos subregistro tienen, entonces es como la mejor estimación o la mejor aproximación a lo que sería una tasa de mortalidad real. Y lo que hacemos es usar esas tasas de mortalidades por grupo etario y usar los pesos que les había mostrado de la composición poblacional para Colombia y sacar como el equivalente. Ese equivalente que calculamos para los últimos datos que actualizaron en Corea de mayo 5 de este año son el 1.13%. Pues bueno, como esto es un modelo semanal, lo distribuimos uniformemente entre semanas y a partir de 18 días. Porque, bueno, 18 días es como un consenso que hay que es más o menos lo que en promedio dura el virus en matarte o que tú te recuperes. Entonces, en una fracción de 7 18avos se distribuye la probabilidad de morir, que sería equivalente a cómo se distribuye la probabilidad de recuperarse, que sería como el complemento de esta fracción, que sería este pi r. Phi, como decía, mide la productividad de los diferentes estados. Se asume que es igual a 1 para los que son susceptibles y recuperados, que están en plena forma. Y es un porcentaje, es un número entre 0 y 1 para los que están infectados, suponiendo pues que como están enfermos, muchos no pueden trabajar. Y en particular, lo que hacen en este estudio de Eckenbaum y compañía es aproximarlo a partir de los casos que son asintomáticos. Pues los asintomáticos los asintomáticos pueden infectarte, pero también pueden trabajar. Entonces es como que el infectado representativo tiene una productividad que es, su productividad en porcentaje es lo que representan los infectados asintomáticos. En el estudio original se asume que este porcentaje es 0.8, pero, o sea, 80%,
Pero hay mucha discusión con respecto a esto. Otros estudios más recientes dicen que es más cercano al 20%. Y pues nosotros lo tomamos como tal y pues luego miramos la sensibilidad, porque pues como les decía, hay parámetros para los cuales hay mucha discusión y poca, poca evidencia, y es bueno como irlos explorando a través del modelo. Otro parámetro para el cual no se tiene buena información y por lo menos nosotros no lo podríamos calibrar a partir del, pues, del modelo estadístico, porque pues nosotros aún no llegamos al punto donde tenemos que usar que se colapse el sistema hospitalario, escapa. Entonces lo tomamos del estudio de López, que afirma que para los países de las economías emergentes es aproximadamente 1.5. A esto también le hacemos luego una sensibilidad, pues como para ver qué tan relevante es. Y bueno, lo que serían el consumo y el trabajo en el estadio estacionario sin epidemia, como les decía, usamos la población en edad de trabajar como población representativa y pues el número promedio o equivalente de horas trabajadas de esta población es de 26 horas semanales y 500.000 pesos el ingreso semanal. Como les decía, esto en cuanto a lo que es la población en edad de trabajar y de acuerdo como al parámetro de productividad sería 26 horas semanales el equivalente a lo que trabajarían para ganar ese salario. Consumo, bueno, aquí una de las cosas, como les decía, pi 1, pi 2 y pi 3 se calculan o se calibran a través de proporciones, cómo se distribuye la actividad humana en actividades sociales. Entonces, pues a partir del estudio de Ferguson se sacan unos pesos para estas proporciones y nosotros empezamos de esos pesos que se le da consumo y trabajo, sacamos lo que sería el, el porcentaje de actividades de consumo que son susceptibles a interacción social en estos momentos. Y las actividades que son, Ferguson nos dice las actividades, el porcentaje que es actividades de educación y trabajo, entonces sacamos solamente la parte que es de trabajo. Eso es lo que hacemos con los datos de la gran encuesta integrada de hogares y pues la encuesta a lo que sería el gasto de los hogares. Aquí trabajo, pues no voy a entrar mucho en detalle de cómo se hace esto, es pura regla de tres, pero si alguien tiene preguntas podemos volver acá en cualquier momento. A ver, ok. ¿Qué es lo que nos falta? Otro número importante para calibrar el modelo es el porcentaje de la población a la cual con la cual se llegaría a la inmunidad de rebaño, pues que usan Equinbam y compañía para calibrar la ecuación SIR. Ellos asumen que es 60% basado en las afirmaciones que se hacía, el consenso que había en ese momento. Nosotros lo tomamos igual. Nosotros calculamos para la población inicial de infectados o lo que serían los infectados importados, lo sacamos directamente los datos del Instituto Nacional de Salud, donde podemos diferenciar cuáles son importados o no. Entonces lo sacamos como un porcentaje de esa población y este nos da este epsilon. Ya el resto de parámetros se reducen a partir de las condiciones de equilibrio del modelo y listo. Esa sería la calibración benchmark. En la estadística, como les decía, nosotros construimos una serie de muertes observadas para un periodo de tiempo, una ventana de tiempo, y lo que hacemos es con el modelo buscar un conjunto de parámetros, de los parámetros que estarían asociados a esta ecuación, o que nos permitirían serían identificables,
para reproducir lo que el modelo predeciría, como serían las muertes para ese mismo periodo, y lo que queríamos es buscar esos 4 parámetros que nos permiten ajustar las muertes que predice el modelo frente a las observadas. Detalles. Nosotros, a diferencia de Eckenbaum y compañía, nosotros asumimos que ya estamos en un estado de cuarentena. Bueno, pues eso es un hecho. Entonces, sabemos que hay un containment policy activo. Es decir, la serie de mu es mayor a 0 para todo lo que observamos de los datos. Pero no sabemos cuánto es. No sabemos a qué equivale en términos impositivos la cuarentena en la que estamos o en la que hemos estado ese tiempo. Entonces lo podemos inferir y pues lo tratamos de inferir a partir de los datos, asumiendo que para los primeros, durante todos estos meses es una constante y que va a estar activa hasta la semana 32, que es más o menos en agosto, donde se empieza a soltar gradualmente de forma como exponencial hasta pues ser asintóticamente igual a 0. Entonces, ese es uno de los parámetros a calibrar a partir de la serie de muertes. Los otros parámetros serían, obviamente, la serie de muertes, la probabilidad de muertes, perdón, y la probabilidad de recuperarse. Y finalmente, lo que sería el porcentaje límite de infectados o la proporción de la población que alcanza la inmunidad de rebaño, que a partir de esta y los otros pi podemos inferir los parámetros de la ecuación SIR, y el resto de parámetros los dejaríamos tal cual como en la versión benchmark. Si hay alguna pregunta aquí, por favor, estoy dispuesto a aclararla para que así sea un poquito más entendible lo que viene después. Bueno, esto es lo que minimizamos, la distancia entre la predicción y la realidad. Nosotros cortamos la muestra porque pues, los primeros casos no hay muy buen reporte, entonces no sabemos en realidad las muertes. Hay muertes que han ocurrido en las primeras semanas, pues que no se reportaron bien porque no estaba muy en vigor pues, la coyuntura. Y pues hasta la semana 16 es que tenemos datos. Estos son unos resultados básicos de la calibración entre el modelo benchmark y el estadístico. Las diferencias más básicas se miran al final, que son pues, los parámetros que queremos calibrar a partir de las diferentes, que se calibran de forma distinta entre los dos métodos, y los resultados en cuanto a qué tan bien predice el modelo las muertes observadas. Entonces, nosotros usamos el RMC como medida de ajuste. Claramente, el modelo estadístico tiene que dar pues, la mejor medida porque es lo que buscamos minimizar. Algo interesante también es como el mes en el que se alcanzaría el pico de infectados. Entonces, en el modelo estadístico lo que muestra es como que la epidemia va más rápido de lo que predeciría el modelo benchmark, alcanzando más o menos en octubre el pico eh, en noviembre, perdón, porque nosotros empezamos como en febrero, noviembre, diciembre, alcanzando el pico de infectados. Aquí pues la tasa de mortalidad, que como les decía, es una tasa de mortalidad no biológica, sino la tasa de mortalidad que es endógena. En promedio sería 3% versus 1.4% del modelo benchmark. Esta tasa obviamente, como les decía, está inflada, ambas están infladas por lo que existe en algún punto se alcanza se alcanza el límite de la restricción hospitalaria
Y, bueno, aquí hay un typo. Aquí es 9.5 y aquí es 11.3. Nosotros aquí sacamos como lo que sería unas tasas de desempleo a partir de lo último que se observó antes de la epidemia, que la tasa de desempleo era pues, del 9.5%. Entonces, el desempleo mínimo aquí sería pues casi el mismo, pero acá sería 11.23 y el máximo pues obviamente más dramático en el modelo estadístico, dado pues que hay más contagios y más muertes. Ahora vamos a comparar diferentes, de los resultados de calibración, diferentes análisis. Primero pues vamos a mostrar en más evidencia el ajuste versus el modelo benchmark, cómo son las muertes, los infectados y la recesión en cuanto a el decrecimiento en el consumo. Luego vamos a ver cómo sería, recordemos que nosotros calibramos este modelo asumiendo que hay una containment policy, entonces hacemos como una especie de contrafactor en el que diríamos cómo hubiera sido estas semanas si no se hubiera implementado ninguna medida de contención, ninguna cuarentena. Miramos cómo evoluciona la cuarentena en el modelo proyectado, pues como, tal cual como lo describí por construcción hace poco. Y las sensibilidades en cuanto a diferentes niveles de restricción hospitalaria y usando método, aproximación diferente a lo que sería la productividad de los infectados como aproximada como el porcentaje de asintomáticos. Entonces aquí se ve pues, la serie que hacemos, tratamos de hacer un match. El observado es esta línea verde, el modelo benchmark es esta línea azul y el modelo pues, estadístico es esta roja, que pues como les decía, por la forma como se construye tiene que ser la que me hace ajuste y pues la diferencia es bastante grande. Entonces, confiando en esta calibración como la mejor, se infieren las otras series de los otros estados. Entonces, ¿cómo es la predicción de muertes? Nosotros, pues, como les decía, los datos los tenemos aquí hasta la semana 16. Y pues lo que observamos es que hay una alta diferencia en muertes o la evolución de las muertes respecto al modelo benchmark. Se llega al pico más rápido y se llega a un nivel de muertes como aproximadamente 750.000 en total. Acá se llega máximo como a 250. La proyección de la evolución de la epidemia, como decía, se llega al pico en el modelo estadístico mucho antes, porque pues, lo que nos dicen las muertes que observamos es que va más rápido de lo que pareciera. Entonces se llega a un pico más rápido, pero pues hay un número mayor de infectados. Aquí cómo va la recesión en cuanto al decrecimiento del consumo. Cómo decrece el consumo respecto a su estado, a lo que predice el estado estacionario. Aquí cae drásticamente por lo que en nuestro modelo estadístico existe una medida de contención inicial. Entonces, pues aquí empezamos ya con cuarentena. Aquí viene la recesión por el incremento en los infectados y en las muertes y luego la recuperación. Mientras que en el modelo benchmark, como no hay ninguna cuarentena ni otra política de contención, esta caída se da únicamente por el ajuste de las expectativas de los individuos y las muertes e infecciones que ocurren. Ahora, lo que les decía, vamos a hacer el experimento de, ya quedándonos con el modelo estadístico, vamos a hacer el experimento de cómo hubiera sido si nunca se hubiera implementado y nunca se implementara ninguna medida de contención. Las muertes serían más altas, claramente. No parece mucho, pero es aproximadamente 50.000 muertes. Eso es bastante comparado a lo que estamos observando hoy. Aquí la medida de cómo evoluciona la epidemia.
sin medida de contención se llega más rápido al pico, pero pues es un pico más alto y pues en términos de muertes ya vimos cuáles son las consecuencias. En cuanto al consumo, hay un mayor decrecimiento causado por la medida de contención, obviamente, pero la caída a pico o el punto de recesión más, más dramático se da mucho peor si no hubiera cuarentena. Al final se llega al mismo estado, pero acá hay un desbalance mayor y aquí hay como más, se suaviza un poco más el decrecimiento en el consumo. Teniendo esta función de utilidad, pues infiere que el nivel de bienestar no es menos afectado con medidas de cuarentena que sin ella. Bueno, esto es una medida que usan mucho los epidemiólogos. Es como cómo va evolucionando el factor de replicabilidad de la epidemia. La intuición es que lo que te dice esto es que cada infectado, ¿cuántos infectados más puede generar? Y a partir de que se vuelva menor que uno es cuando pues, la epidemia deja de ser peligrosa, deja de ser activa, empieza a converger a la inmunidad. Estos pues, son los iniciales y pues va decreciendo conforme más, un porcentaje más de infectados pasa al estado de recuperado o de muerte. Aquí, como para ilustrar un poco cómo modelamos la medida de contención o la cuarentena, aquí en este eje derecho se muestra el porcentaje, lo que sería equivalente a la tasa impositiva, y aquí en el eje pues, izquierdo se muestra lo que sería pues, la variable de muertes, infectados o consumo. Entonces, como les decía, los primeros 32 semanas es fija y luego empieza a decrecer de forma exponencial hasta llegar a cero. Entonces, esto es como cómo evolucionan las dos cosas al tiempo. Aquí también con la, con la evolución de la epidemia. Y lo que se ve es que la epidemia llega a su pico justo al momento en el cual la medida de contención se hace menor. Entonces es como que en lo proyectado de la medida de contención, si todas las medidas de contención se empiezan a reabrir en agosto, lo que uno predice es que es demasiado pronto. En el sentido de que justo cuando uno va a llegar al pico es que se deja salir todo el mundo a interactuar en consumo y trabajo. Y pues eso hace que se llegue a un pico un poco, pues mucho más alto de lo que sería si se liberan las medidas de contención mucho después, por ejemplo, por acá después del año. Acá, bueno, como el consumo llega a su peor etapa cuando se alivian más las medidas de contención. Bueno, aquí ya empezamos con las medidas de sensibilidad. Lo que hacemos es mirar qué efecto tiene este parámetro, en principio el parámetro kappa, que mide como qué tan, limitada es la capacidad hospitalaria o de camas UCI en la economía, siendo cero el extremo en el que hay capacidad ilimitada y conforme va creciendo siendo cada vez más limitada, cada vez más pequeña. Entonces obviamente cuando es cero pues es la más baja y la que nosotros usamos, que es la que sugiere López, es de 1.5, es la más alta. Y aquí podemos ver lo que serían las diferentes tasas de mortalidad. En estas tres versiones el parámetro PIDE es el mismo, pero podemos ver cómo la tasa de mortalidad final o la tasa efectiva se hace más alta dado las restricciones en atención al paciente.
Aquí, en términos de cómo evoluciona la epidemia, no hay mucha diferencia eh, como notable que se pueda resaltar. Esto lo que nos dice es que la restricción hospitalaria no tiene mucho efecto en cuanto a las expectativas, el comportamiento de los individuos, hasta que se empieza a tocar ese límite. Entonces, por ejemplo, ahorita en Colombia no se está tocando ese límite, todavía hay muchas camas UCI disponibles para atender casos de COVID. Por lo menos no estamos en un punto en el que pues, ya no se puede atender la gente. Entonces, cuando uno está en ese punto, la gente anticipa que esas probabilidades de muerte son bajas, entonces mantiene su actividad igual. Y la diferencia se nota más es cuando se está llegando al pico, es decir, cuando en efecto estamos llenando los hospitales. Y pues en este modelo los individuos pueden prever en qué punto, en qué momento del tiempo eso va a ocurrir, que es una de las limitaciones de este modelo. Entonces ellos predicen adecuadamente en qué momento restringir su consumo, en qué momento restringir sus salidas, y por eso estas diferencias se dan más evidentes en los picos. Juan David, qué pena, no sé si de pronto puedas ir cerrando en un minutico, que ya se nos acabó el tiempo del Sí, seminario, no sé qué tanto sí, te de falta. hecho ya estoy terminando. Dale, súper, gracias. Entonces, acá las medidas de consumo, como les decía, se restringe más el consumo a, conforme va pasando, llegando al pico. Esto es el efecto del parámetro phi, y pues lo que vemos es que entre más asintomáticos haya, la tasa de mortalidad va a ser menor. Claramente, esto no afecta la probabilidad de muerte, pero lo que sí hace es que al saber que hay más gente asintomática afuera contagiando a otros, los individuos anticipan esto y salen menos. Igual que para los infectados, y pues la caída en el consumo es un poquito más alta porque hay menos gente productiva que sale a trabajar. Eso es como las referencias, y bueno, eso es lo que tenemos, y pues queda atento como a sus preguntas. Listo, Juan David, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Supongo que cualquier cosita, entonces